Eh, lo primero que tenemos que me dicen acá en el chat, lo primero que tenemos que empezar a recordar son los vectores posición, ¿verdad? Para empezar a hablar ya del movimiento, del desplazamiento, de velocidad, velocidad media, y de ahí ya vamos a empezar a hablar ya de lo que se definía como velocidad instantánea, ¿ok? Entonces, recordemos, agarramos un sistema fijo en tierra, ¿verdad? Si este es nuestro plano XY, ¿cierto? No me gusta. Ok. Aquí está el plano donde se está ocurriendo el movimiento de la partícula. Supongamos que aquí tenemos esta partícula puntual, cualquiera, en ese instante, ¿verdad? Me hago un cambio aquí. ¿Qué es el vector posición? Pues si ustedes se acuerdan, es el vector que nos indica eh, la dirección y el sentido y en dónde va a estar ubicado la partícula en ese momento, ¿verdad? Por ejemplo, si nosotros dibujamos desde nuestro origen hacia donde se encuentra la partícula, ¿verdad? Ese vector posición no es nada más ni nada menos que este vector que se encuentra acá, ¿verdad? Notado como R sub i, ¿verdad? Y la flechita indicando que es un vector, ¿cierto? Ahora, si esta partícula se empieza a desplazar, ¿cierto? Esto es lo que nosotros conocíamos realmente como posición inicial de la partícula. Ahora, ¿qué tal si esta partícula empieza a moverse? Supongamos una trayectoria curvilínea, ¿verdad? Y termina en este punto, o en cualquier punto de esta trayectoria curvilínea nosotros queremos analizar qué es lo que ocurre con ella, ¿verdad? Ahora, la partícula se encuentra en otro punto diferente, ¿verdad? Vamos a decir que este es el inicio donde está el movimiento de la partícula y supongamos que este es su fin, ¿verdad? Ahora, voy a denotar con otro color simplemente. Ahora, la partícula con respecto al origen de nuestro sistema de referencia, ¿verdad? Tiene este vector posición F, ¿verdad? R sub F, ¿sí o no? Esos son los que nosotros denotamos como los vectores de posición de la partícula. En donde se encuentra justamente denotado por un vector donde está ubicado la partícula en ese instante, ¿cierto? Ahora, ¿qué era lo que nosotros definíamos como desplazamiento, verdad? R simplemente es el vector posición de la partícula, ¿sí o no? El vector posición de la partícula, ¿verdad? Que pues, es un vector de dos dimensiones o incluso puede ser un vector de tres dimensiones, dependiendo de nosotros estemos analizando. En este caso es un vector de dos dimensiones en el plano XY, ¿verdad? Ahora, ¿quién nos indica los cambios? ¿Quién me va a indicar cómo se ha cambiado la posición de la partícula? Ahí aparece lo que nosotros, si ustedes se acuerdan, ahí aparece lo que es el vector desplazamiento, delta R. Delta R no es nada más ni nada menos que el vector que me va a indicar el cambio de la posición de la partícula, que es nada más ni nada menos que el vector posición final menos el vector posición final. Esto es lo que nosotros denotamos como desplazamiento de la partícula, ¿sí o no? Esto es lo que usted y yo definíamos como desplazamiento de la partícula, ¿sí o no? Ahora, si se dan cuenta, es una resta vectorial, ¿sí o no? Es una resta vectorial de la posición final con lo que sería el vector de posición inicial, ¿sí o no? Esa resta vectorial no es nada más ni nada menos que lo que nosotros encontraríamos como desplazamiento, sería este vector que voy a hacer de morado, que une el punto de inicio y el punto de fin de la partícula, ¿verdad? Este es nuestro vector delta R. ¿Sí o no? Ese sería el vector que nos indica el cambio de la posición del cuerpo. Ese es el desplazamiento de la partícula. ¿Cómo ha cambiado la posición del cuerpo, ¿verdad? Entre este intervalo de tiempo, ¿verdad? Ahora, habiendo definido esa primera parte, ¿verdad? Este es nuestro sistema de referencia XY. Supongamos que es un sistema fijo, ¿verdad? En tierra. Entonces, si ese era el inicio del movimiento de la partícula, supongamos que venía de por acá. Supongamos que aquí nosotros estamos iniciando un tiempo t sub cero, ¿verdad? De movimiento, ¿verdad? Un tiempo t sub cero y acá estamos analizando el tiempo final en el que se ha movido la partícula, ¿sí o no? ¿Verdad? El tiempo t sub cero, ¿verdad? T sub cero es el instante, ojo, instante inicial, ¿verdad? Es el instante inicial donde se encuentra la partícula ubicada, ¿verdad? Es un instante de tiempo, obviamente, como lo indicamos, inicial, ¿verdad? Eh, Justamente en ese tiempo que usted mide, por ejemplo, si acá fuera 2 segundos desde que partió el movimiento, supongamos que partía acá al tiempo de cero,
y acá donde nosotros estamos empezando a hacer nuestro análisis, la partícula se encuentra en un tiempo instantáneo, ¿verdad? Un tiempo instantáneo de 2 segundos, por ejemplo, 3 segundos, al minuto. ¿Verdad? Eso es lo que nosotros definimos como un instante de tiempo. Ahora, obviamente, si ahora nosotros analizamos ese t final, también es otro instante de tiempo, pero en este caso para el intervalo que ahora nosotros estamos analizando, ¿verdad? ¿Cómo lo definimos? ¿Verdad? Ahora nosotros vamos a analizar un intervalo de tiempo ¿cuál es el intervalo de tiempo? Pues el tiempo que se emplea en moverse del inicio a fin, ¿sí o no? El delta de tiempo, que es nada más ni nada menos que la resta del tiempo final con el tiempo inicial, ¿verdad? Delta de t, un ratito, es el tiempo final menos el tiempo inicial, nos va a indicar cuánto tiempo se emplea en moverse del tiempo desde la posición final hasta la posición inicial. Porque si aquí, por ejemplo, como les decía, supongamos que aquí es el tiempo de 2 segundos y la partícula llegó acá, por ejemplo, a los 6 segundos y este tiempo inicial es de 2 segundos, ¿cuánto tiempo nosotros empleamos para que la partícula se mueva desde un punto a otro? Pues va a ser la resta entre un tiempo final y un tiempo inicial, que es el desplazamiento, el intervalo de tiempo, que nos va a indicar, en otras palabras, nos va a indicar cuánto tiempo le ha tomado en emplear a la partícula cambiar de una posición a otra, ¿verdad? Entonces, ahí nosotros recordamos un poquito de lo que era desplazamiento, de lo que es posición, eh, y de lo que eran estos instantes de tiempos determinados y lo que sería el cambio el tiempo empleado, ¿verdad? Ahora, nosotros ya podemos empezar a definir otras cantidades físicas, ¿verdad? Ya nosotros, dejando de hablar de esto de lo que es posiciones, ¿verdad? Nosotros ya podemos empezar a hablar un poquito de lo que sería posiciones, lo que sería velocidades, ¿verdad? Entonces, como primer punto, tenemos que definir lo que sería la velocidad instantánea. Ok, déjenme borrar esto. La velocidad media, perdón. Si ustedes se acuerdan, la velocidad media, que es la primera cantidad física vectorial que nosotros vamos a analizar, ¿cómo se definía? La velocidad media, recordemos que es un vector, ¿sí o no? Este vector velocidad media denotada por la siguiente, V media, ¿qué nos indicaba? Nos indica cómo cambia la posición del cuerpo, ¿verdad? Delta R, que es un vector, en un intervalo de tiempo, ¿sí o no? El cambio de la posición de la partícula, que es el desplazamiento, en este intervalo de tiempo que la partícula empezó ¿cuál es la palabra? El cambio de la partícula en ese intervalo de tiempo que se movió desde un inicio hasta un fin, ¿verdad? Eso nosotros definíamos como la velocidad media, como ese cambio de la posición en un intervalo de tiempo, ¿verdad? De aquí nosotros, ¿qué sabemos? Lo que siempre va a ocurrir, la velocidad media es paralela al vector cambio de posición o el desplazamiento, ¿sí o no? ¿Por qué nosotros sabemos esto? Porque si ustedes recuerdan un poco del este intervalo delta de tiempo es un escalar, ¿sí o no? Es un escalar, tras eso, un escalar, supongamos K, positivo, ¿verdad? Entonces, si ustedes se acuerdan, ese intervalo 1 delta de t siempre va a ser un número positivo, ¿verdad? Entonces, por definición, si un vector lo multiplicamos por un escalar positivo, ¿qué ocurre? Va a ser un vector paralelo. Lo único que va a pasar es que dependiendo del escalar, se vuelve o más grande el vector velocidad media o se vuelve más pequeño, ¿sí o no? Es decir, que si usted y yo queremos dibujar al vector velocidad media, va a ser un vector que también siga la dirección del cambio de posición. Es decir, si usted quiere dibujar al vector delta R en este intervalo de tiempo, es un vector simplemente paralelo. Por ejemplo, supongamos que es este, ¿verdad? Este es el vector velocidad media. Si se dan cuenta, es un vector paralelo al vector desplazamiento. Ambos siempre van a ser vectores que sigan la misma dirección. ¿Pueden ser contrarios en dirección? No, nunca van a ser. Lo que sí es que el uno puede ser más grande que el otro, dependiendo. Si se dan cuenta, ahí lo pueden ver un poquito mejor. La velocidad media, un vector que es paralelo. Si se dan cuenta, sigue la misma dirección. Eso es lo que nosotros tenemos que definir. Ahora,
¿Qué es lo que nosotros definíamos como velocidad instantánea? ¿Se acuerdan que en el pre, por ejemplo, a usted le mandaban calcular, qué sé yo, calcule el tiempo en el que se encuentra la partícula a los 20 metros, por ejemplo? Cuando usted ya empezaba a definir un instante, como es lo que está haciendo así, la velocidad que usted, por ejemplo, le mandaban a calcular al tiempo de a los 2 segundos, ya empezamos a hablar de la velocidad instantánea, ¿ok? Usted y yo ya empezamos a hablar de la velocidad instantánea. ¿Y cómo se definía esta velocidad instantánea? La velocidad instantánea, que simplemente lo vamos a definir como v, se definía como el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero de el cambio del vector posición en un intervalo de tiempo. Eso es lo que usted y yo definíamos como velocidad instantánea, ¿verdad? Eso es lo que usted y yo nosotros definimos como la velocidad en un instante de tiempo. Pero esto, en qué se convierte o qué nos decían que representa? Esto de acá, si ahora nosotros lo vemos al vector posición como los cambios, ¿verdad? Ese vector posición en este caso, al ser un vector bidimensional, va a ser un vector que me hable de los cambios de la posición horizontal, ¿verdad? Delta X, y los cambios en la posición vertical, delta Y, ¿sí o no? Si ahora nosotros dibujamos las componentes de este vector, las componentes horizontales y las componentes verticales, lo que nosotros veríamos es cómo cambia la posición horizontalmente, que es este vector de acá, ¿sí o no? Delta X, y cómo cambia la posición verticalmente, ¿sí o no? Delta Y. Déjenme esto lo muevo un poquito arriba, lo más lo elimino, ¿sí o no? Aquí está, delta Y. Este es el fin. Y como les dije, supongamos que aquí se encuentra en el tiempo instantáneo de 6 segundos, ¿sí o no? Esas van a ser las componentes del vector desplazamiento, ¿sí o no? Entonces, ahora, ¿en qué se va a convertir este vector velocidad instantánea? El vector velocidad instantánea lo pueden escribir como Vins o solamente vector v, ¿ok? ¿Qué va a ser? Va a ser el vector que me hable acerca de cómo, si lo reescribimos esto, va a ser el límite cuando el intervalo de tiempo tiende a cero, ¿de qué cosa? Uno entre delta t es un escalar, ¿sí o no? Uno entre delta tiempo es un escalar positivo y el vector desplazamiento es el vector delta x multiplicado por el unitario en y, ¿verdad? Más el cambio en la posición vertical delta y. ¿Sí o no, chicos? Eso era lo que nosotros tendríamos como velocidad instantánea. Y de aquí es que nosotros ya empezamos a hablar un poquito de lo que sería el cálculo, ¿verdad? Aquí nosotros no nos vamos a enfrascar tanto en lo que sería definir la derivada, ni hacer un poquito de definir la integral, ni nada de eso, porque vamos a ser un poco más aplicativos. Sí vamos a explicar un poquito de lo que va a pasar aquí, para que entiendan de dónde sale este concepto de velocidad instantánea, pero no vamos a usar tanto las definiciones, sino ya nos vamos a ir a cosas que nosotros vamos a aplicar, ¿ok? Porque para eso ven la materia de cálculo de una variable. Entonces, ¿de aquí qué ocurre? Este vector, velocidad instantánea, se va a definir como un vector, obviamente, de dos componentes o de tres componentes, como les digo, dependiendo de dónde ustedes estén analizando, ¿sí o no? La primera componente va a ser la componente b sub x, ¿sí o no? ¿Qué va a ser? Va a ser el límite cuando el intervalo de tiempo tienda a cero de la componente horizontal, intervalo de tiempo por el unitario y, ¿sí o no? Y la componente vertical b sub y, ¿sí o no? Que va a ser lo mismo, ¿verdad? Solamente que me va a hablar de cómo cambia la posición de manera vertical, ¿correcto? Es decir, ahora usted no va a tener delta x ni acá el unitario y, sino va a tener delta y el unitario j. Y esto de acá, ya nosotros vamos a poder empezar a hablar de la definición de la derivada. Esto de acá es lo que se reescribiría como, en los libros ustedes alguna vez tal vez habrán visto, como la derivada de la posición con respecto al tiempo, y en la componente vertical ya empezamos a hablar de la derivada de la posición vertical con respecto al tiempo, ¿sí o no?
Ahí nosotros ya empezamos a hablar de lo que sería esta derivada, ¿ok? Ahí es donde usted y yo definimos la derivada para hablar de la velocidad en un instante de tiempo, ¿ok? Entonces, aquí la podemos ver de formas. La podemos ver a través de cálculo de una variable o podemos usar un poquito de esos conceptos para que ustedes puedan ver gráficamente qué va a ser esto. Entonces, eh, ahora hagamos lo siguiente. Ahora hagamos este análisis en lo que sería una gráfica, supongamos la gráfica más típica de modelemos cómo supuestamente es el cambio de la posición en el tiempo. Ok, supongamos que a usted ahora le dan esta gráfica. Simplemente para que se haga más sencillo la explicación, volvamos a hablar de las gráficas posición versus tiempo, ¿verdad? A usted en las gráficas posición versus tiempo que nos dieron en el pre, si se acuerdan, por lo general nos daban comportamientos lineales o lo máximo que nos pueden llegar a dar era un comportamiento parabólico, ¿verdad? Pero nunca vimos qué pasa si ahora el comportamiento fuera de otro tipo, ¿verdad? Como, ¿qué tal si ahora fuera un comportamiento cúbico? ¿Qué tal si ahora fuera un comportamiento sinusoidal? ¿Verdad? Nunca vimos eso en el pre, porque justamente eso es lo que, para hablar un poquito de eso, es que hay que definir otros pequeños conceptos que en el pre ya no se ven, como son la derivada. Entonces, supongamos que ahora estamos analizando una gráfica de posición contra tiempo. Vamos a hablar de la posición en metros y cómo cambia el tiempo t en segundos, ¿sí o no? Una gráfica posición contra tiempo. Entonces, supongamos que ahora usted le dan este comportamiento, le dan esta gráfica. Déjenme ver si la hago un poquito. Ya. Supongamos que a nosotros nos dan esta gráfica de posición contra tiempo, un ratito. Ya. Supongamos que a usted y nos dan esta gráfica posición contra tiempo, ¿verdad? En el cual estamos modelando el comportamiento de la posición eh, horizontal de la partícula, ¿verdad? ¿Sí o no? Ahora, ¿verdad? Definiendo esto, ¿qué es lo que va a representar este intercepto horizontal? Nunca se olviden que va a representar la posición inicial de la partícula, ¿verdad? Nunca se olviden eso. Va a representar la posición inicial de la partícula en un tiempo de cero, ¿verdad? Ahora, traslademos esto. ¿Qué tal si ahora usted quiere analizar? Supongamos este punto de acá. Usted quería analizar la posición en este momento. A ver, supongamos que aquí está su posición. Ok, vamos a darle nombre X. A este tiempo vamos a darle tiempo t sub cero, en el cual se encuentra una posición x1, ¿verdad? La posición en que estamos analizando esta partícula, ¿verdad? Ahora, ¿qué tal si nosotros analizamos otra vez en dónde se encontraba la persona, bueno, por ejemplo, la posición de esta partícula en este otro momento, ¿verdad? Aquí va a ser un tiempo t1, un tiempo t2, ¿verdad? Este tiempo t2 que nosotros tenemos acá, bueno, damos el nombre tiempo t1, ¿sí o no? Y aquí la partícula se encuentra en una posición x2. Ese tiempo t1, ¿cómo nosotros lo podemos definir? O, ¿verdad? ¿Qué nosotros podemos saber de ese tiempo t1? Si usted se acuerda, si yo hago la resta entre este tiempo final y este tiempo inicial, ¿verdad? ¿Qué me va a formar esto? T final, ¿verdad? Tiempo 1 menos t sub 0, ¿qué representa? Representa el tiempo que usted emplea para que la partícula se mueva desde esta posición hasta esta posición, ¿verdad? Otra vez, estamos analizando el inicio y fin, pero estamos analizándolo en esta gráfica. Ahora nosotros, si sabemos que delta t es el tiempo t sub 1 menos t sub 0, podemos reescribir que t sub 0 es, perdón, tiempo 1 es el delta de tiempo más el t sub 0 es el tiempo t1. ¿Sí o no, chicos? Podemos definirlo de esa forma, ¿verdad? Ahora,
La posición uno, ¿usted cómo la puede definir, chicos? La posición uno simplemente es, si nos dan la gráfica de la posición, va a ser la posición evaluada en el tiempo t sub cero, ¿sí o no? Y aquí usted tiene el tiempo t sub cero. Y la posición 2, ¿cómo la podemos definir? Como la función de la posición evaluada en el tiempo t1, que es lo mismo que decir la posición evaluada en un tiempo t sub cero más un intervalo delta de t. Y aquí, ¿cuándo va a ser? Cuando esté en el tiempo t1. ¿Sí o no? ¿Sí, sí o no, chicos? Simplemente estamos evaluando la función de la posición en un tiempo t sub cero, entonces estamos en la posición uno y en el tiempo uno vamos a estar en esta posición 2, ¿verdad? Ahora, aquí viene lo chévere. Como habíamos visto hace un ratito, la velocidad media, ¿cómo se definía? En este caso, como estamos hablando de desplazamientos horizontales, va a ser el cambio de la posición delta X con respecto a delta T. ¿Eso qué se define? Eso es la pendiente de la gráfica que va a unir el punto uno y el punto 2, ¿ok? Va a ser eso. Eso va a ser la velocidad media. La pendiente la pendiente que une el punto uno con el punto 2 instantáneamente. Los que estuvieron en el pre conmigo se acordarán que yo les había dicho esto, ¿verdad? Que si usted une y calcula la pendiente que une esas dos posiciones, la pendiente de esta gráfica, que es el delta X con delta T, siendo chicos, si nosotros dibujamos delta X y delta T, ¿verdad? ¿Qué representa delta T? Como nosotros le vimos hace un ratito, todo esto, ¿verdad? ¿Y qué representa delta X? Este cambio de la posición. Entonces, la pendiente de esa gráfica que une esos dos puntos, ¿qué representa para mí de manera física? Va a representar lo que se conoce como la velocidad media, ¿ok? ¿Sí o no, chicos? Eso va a representar de manera física, la velocidad media. ¿Hasta ahí tienen alguna duda de esta parte teórica? Ya. Entonces, ahora vamos a definir qué es eso de un instante de tiempo, qué es eso de la velocidad instantánea y por qué se define como la derivada. Entonces, ahora si nosotros empezamos a trasladar ese punto, déjenme un ratito, ¿qué tal si ahora yo quiero analizar, no quiero analizar lo que sería en este instante, por ejemplo, ¿qué tal si ahora nosotros empezamos a unir cada vez más esa posición? ¿Verdad? ¿Qué tal si ahora usted une un poquito para acá? ¿Qué tal si ahora usted une el puntito lo más cercano? Uy, se me fue la gráfica. ¿Qué tal si ahora nosotros unimos el tiempo lo más cercano posible? ¿Verdad? Es decir, que ahora cambia este delta de tiempo, este intervalo, esto acá cambia, ¿verdad? ¿Qué tal si ahora usted mueve esa posición lo más cercano posible? ¿Qué tal aquí? Ahí, miren, tan cerquita está, ¿sí o no? Aquí, dense cuenta. Cambió tan, pero tan, pero tan, pero tan, pero tan cerca, ¿sí o no? Entonces, esa sigue siendo nuestra nueva posición 2, ¿verdad? Aquí tenemos x1 y aquí tenemos x2, ¿sí o no? Y aquí que tenemos t sub cero y acá tenemos t sub uno, que se define como t sub cero más el intervalo de delta t. Pero cuando usted hace tan chiquito, pero tan chiquito este intervalo de tiempo, tan chiquito que se aproxima a cero, ahí es que nosotros estamos empezando a hablar de este límite que se definió anteriormente, ¿se acuerdan? Que la velocidad x, ¿verdad?
Aquí ya como vector simplemente por formalidad. Ahí es que nosotros empezamos a hablar de ese cambio, ese límite, cuando este intervalo de tiempo es tan chiquitito que se aproxima a cero, ¿sí o no? Que es lo que tenemos acá en este lado derecho. Y ahí, ¿cómo cambia la pendiente? ¿Cómo cambian los puntitos cuando usted los une? Cuando usted ahora agarra y une estos dos puntitos, se forma lo que se va a conocer como la pendiente de la recta tangente. Y esa pendiente de la recta tangente no es nada más ni nada menos que la derivada. Esta pendiente de esta recta que tenemos acá, ¿verdad? M, que ahora es el límite, cuando el intervalo de tiempo se aproxima a cero del cambio de la posición en el tiempo, dense cuenta cómo aquí ahora es más chiquitito, ¿sí se dan cuenta? Es tan chiquitito el intervalo de tiempo que se aproxima a cero. Entonces, ¿esto qué significa? Es la pendiente de la recta tangente en un instante de tiempo, ¿ok? Porque ¿qué es lo que usted logra al hacer que ese cambio de tiempo sea tan chiquito que se aproxima a cero? Que ahora lo que usted está hablando aquí, ya usted no me empezó a hablar de lo que sería un intervalo de tiempo, sino que usted aquí ya me empezó a hablar de la velocidad instantánea. Usted hace tan chiquito el cambio del tiempo que sigue hablándome usted, por ejemplo, de ese tiempo de a los 2 segundos. ¿Cuál es esa velocidad instantánea que tiene la partícula a los 2 segundos? Eso es lo que usted ya me definió acá. ¿Ok? Entonces la pendiente de la recta tangente en un instante de tiempo, ¿qué va a representar? Representa la velocidad instantánea. ¿Ok? Eso es lo que me está representando. ¿Ya? En otras palabras, aquí es donde aparece la definición, mira. Esa velocidad Vx, como les dije hace un ratito, es el límite, cuando delta de t se aproxima a cero, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Cómo se define ahora aquí la posición 2? ¿Sí o no? Si ustedes se acuerdan, tenemos lo mismo de acá, ¿sí o no? X1, X2 va a ser lo mismo, ¿sí o no? Por aquí tengo a alguien desmuteado. Ya, ahí está. ¿Sí o no? Siguen siendo lo mismo, solo que ahora se aproximan muy chiquititos. Esos instantes son muy chiquititos, ¿verdad? Entonces, el cambio delta X, ¿qué es? La posición 2 menos la posición uno, el tiempo final menos el tiempo inicial. ¿Sí o no? ¿Sí o no, chicos? ¿Y acá en qué se convierte esto? Límite cuando delta t tiende a cero de la posición 2, ¿qué es? Es la función de la posición evaluada en el tiempo t sub cero más delta t, menos la posición uno, que es la posición evaluada en el tiempo t sub cero. Y tiempo final menos tiempo inicial representa el cambio del tiempo, ¿sí o no? Y esto es lo que nosotros definimos como derivada. ¿Se dan cuenta? Aplicando conceptos de física, llegamos a lo que es la definición de la derivada. Esto de acá representa la velocidad en un tiempo t, ¿ok? La velocidad instantánea se definiría como esto, como esa derivada, ¿ok? Ya. La velocidad instantánea en ese tiempo t sub cero se definiría como esto, simplemente. ¿Se dan cuenta? Que como ya lo vimos anteriormente, esto es la derivada, ¿ok?
Entonces, eso es lo que ocurre en cambio con gráficas de posición contra tiempo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener que aplicar de esto? Ya, aquí ya vimos un poquito recordando lo que es posición, tiempo, velocidad media, y ahora ya aprendimos qué es la velocidad instantánea, ¿ok? Esa velocidad instantánea, como ya les dije, una función de la velocidad en el tiempo es la derivada de la posición con respecto al tiempo, ¿ok? O ya sea un vector de tres posiciones, las derivadas de ese vector me va a dar la velocidad instantánea, ¿ok? Ya. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a utilizar en este curso de física mecánica? Pues vamos a usar algunas derivadas comunes, ¿ok? Ya, vamos a usar algunas derivadas comunes, ¿ok? ¿Cuáles son esas derivadas comunes que usted va a aplicar en lo que sería el curso de física mecánica? Van a ser las siguientes, mira. Eh, Supongamos todavía que seguimos en una función de posición, ¿ok? Las derivadas típicas son, por ejemplo, si usted agarra y definamos K como una constante que pertenece a los reales, ¿ok? Ya, si usted agarra y deriva esa constante K con respecto, en este caso, a lo que nosotros vamos a analizar, que es tiempo, la derivada de una constante a usted le va a dar serapio, ¿ok? La derivada de una constante va a ser cero, ¿ok? ¿Qué otra regla importante que usted va a tener que conocer? Ahora, en cambio, si usted hace la derivada eh, del tiempo, sumamos un t elevado a un exponente n con respecto a t, ¿ok? Deme un ratito, ¿ya? Si usted deriva esto, lo que usted va a obtener es que esto es igual a n por t a la n menos uno, ¿ok? Eso es lo que nosotros vamos a tener. Por ejemplo, si usted hace la derivada de t al cubo, por ejemplo, con respecto a t, ¿cuál va a ser su derivada? El n es el 3, ¿verdad? Entonces baja el 3, ¿verdad? Por t a la 3, que es el exponente, ¿verdad? Menos uno, ¿sí o no? ¿Y esto en qué se convierte? En 3 por t al cuadrado, ¿ok? Esta es una de esas derivadas típicas que usted va a aplicar aquí en este curso. Ah, acá también para ponerle de ejemplo, si usted deriva el número pi con respecto al tiempo, esta derivada automáticamente es cero, ¿ok? Acá otro ejemplo, ¿qué tal si usted deriva t a la quinta con respecto al tiempo? ¿Qué es lo que pasa? Otra vez el exponente 5, el 5 baja y lo multiplica por t a la 5 menos uno, ¿verdad? Es decir, esto se convierte en que la derivada de t a la quinta con respecto al tiempo es igual a 5 por t a la cuarta, ¿sí o no? Otro ejemplo interesante en el cual usted puede aplicar propiedades de los exponentes es la siguiente. Un ratito. ¿Qué tal si ahora nosotros nos van a derivar la raíz de t con respecto al tiempo? ¿Qué Es una tal si ahora escala un ustedes le medio. van a derivar esto? ¿Cómo nosotros derivaríamos una raíz cuadrada? Pues simplemente lo que usted tiene que hacer es aplicar propiedades de los exponentes, ¿sí o no? ¿Qué propiedades de los exponentes a nosotros nos convendría utilizar? ¿Verdad? Esto de acá, por propiedad de los exponentes, ¿verdad? La raíz cuadrada de 2 es lo mismo que
t elevado a la 1 medio. ¿Sí o no, chicos? Aplicando lo que sería propiedad de los exponentes. ¿Se acuerdan de que la propiedad de que si usted tiene una raíz de a de algo, eso es x a la 1 sobre a? ¿Sí o no? Con obviamente una diferente de cero. ¿Sí o no? ¿Se acuerdan de esa propiedad de los exponentes? Entonces, lo que usted está acá derivando no es nada más, nada menos que la derivada de t elevado a la 1 medio con respecto al tiempo. Entonces, ¿esto qué va a ser? El exponente es un medio, baja, ¿verdad? Un medio por t a la 1 medio menos uno. ¿Esto cuánto se vuelve? Un medio por t a la menos 1 medio. ¿Sí o no, chicos? Denme un ratito. Tuki, tuki, tuki. ¿Sí o no? Y otra vez, si usted aplica propiedad de los exponentes, este t a la menos 1 medio simplemente es lo mismo que 1 entre 2 sobre raíz de t. Eso es lo que me va a dar la raíz cuadrada de la derivada de la raíz cuadrada. ¿Ok? Entonces, eso con respecto ahí, con respecto a esos ejemplos. Ahora, otra regla es que la derivada cumple la propiedad eh, de linealidad. ¿Eso qué significa? Que si usted ahora agarra, por ejemplo, de la derivada con respecto al tiempo de 3t al cuadrado más 3, bueno, o no, lo voy a poner sin esto. Vamos a explicar otra antes. ¿Qué tal si usted le mandan a hacer la derivada de, con respecto al tiempo de una constante c por un t a la n, o por algo que dependa del tiempo? ¿Ok? Supongamos que f de t es una posición es algo que depende del tiempo, ¿ok? Vamos a definir c como una constante que pertenece a los reales y f de t la función a derivar, ¿ok? Simplemente eso. Supongamos f de t como una función cualquiera. Puede ser una polinómica, etc, etc, etc. Después usted va a ver también esta regla. ¿Qué es lo que nos interesa? Que esa constante c que usted ve acá, ¿sí o no? Por regla, esa constante c puede salir fuera de la derivada y esto va a quedar como la derivada de esa función, ¿ok? La constante c por la derivada de esa función, ¿verdad? ¿Por qué se puede hacer eso? Justamente por el límite que tenemos acá, ¿se acuerdan? Entonces, ese c usted lo puede sacar afuera. Por ejemplo, otra vez ahora sí el ejemplo que quería dar, ¿qué tal si ahora usted tiene la derivada de 3 por t al cuadrado? ¿Sí o no? La derivada de 3 por t al cuadrado. ¿Esto qué va a ser? Mi constante c es el 3, ¿sí o no? Entonces esto es lo mismo que escribir 3 por la derivada con respecto a t de t al cuadrado. ¿Sí o no, chicos? ¿Y esto en qué se vuelve? 3 por, baja el exponente 2 y queda t a la 2 menos 1, ¿sí o no? T a la 2 menos 1. ¿Esto qué es? 3 por 2, 6 y acá queda 6t, ¿sí o no? Eso es lo que usted se tiene que acordar. ¿Ok? Esto es la derivada de 3t cuadrado. ¿Ok? Ahora, si vamos con la otra que les iba a explicar, es qué tal si ahora a usted le dan varias funciones, ¿verdad? ¿Qué tal si dan una función que depende de t más otra función que depende de t? Pues la derivada va a aplicar la siguiente propiedad. Es lo mismo que usted derive esas funciones por sí solas aparte y sume sus derivadas. ¿Ok? Eso es lo que va a aplicar usted. Por ejemplo, para que usted me entienda, si tuviéramos la derivada de con respecto al tiempo de 6t más 4t cuadrado más t al cubo
¿Esto cómo se hace? Pues derivamos cada uno aparte, es decir, la derivada de 6t más la derivada con respecto al tiempo de 4t al cuadrado más la derivada con respecto al tiempo de t al cubo. Y ahora sí derivamos cada uno por partes. Entonces, ahora sí, yo les pregunto a ustedes cómo quedaría esta derivada, más que nada para que ustedes mismos practiquen. ¿Cómo les quedaría esta derivada, chicos? A ver, 8t más t cuadrado. No, 3t ¿cómo les cuadrado. iría quedando cada una? 6 8t más 3t cuadrado. Ahí me olvidé Ajá, el t. 6 más 8t más, correcto. Así mismo, vamos aplicando cada una, ¿verdad? Las reglas, ¿sí o no? ¿Sí o no? Y es correcto, ¿verdad? En la primera, ¿qué es lo que se hace? El 6 es constante, sale y se deriva t. La derivada de t es simplemente uno, ¿verdad? Igual aquí queda implícito eso por la siguiente. Si usted tiene derivada de t con respecto al tiempo, el exponente es uno, ¿verdad? Y si usted hace uno a la uno menos uno cero, entonces le queda uno, ¿ok? Es una derivada, digamos, aquí que también tiene su regla, pero queda un poquito aparte, ¿ok? Ujú. ¿A todo el resto de compañeros les quedó lo mismo? Ahora, dos derivadas que son muy raras de ver, muy pero muy raras de ver son las siguientes. Eh, Son raras de ver, igual se las pongo por si acaso. Son las derivadas de seno y coseno. ¿Ok? Es raro que ustedes vean estas, bueno, dependiendo. ¿Qué tal si usted deriva la función seno de t? La Eso no era derivada menos del, coseno de t. ajá, la derivada del seno es el coseno. Y otra también que es rara, de hecho, sí la vamos a usar para un ejercicio que tengo, pero más adelante, es la derivada del coseno. La derivada del coseno es, en cambio, el negativo del seno de t. ¿Ok? Es, en cambio, su negativo. El seno de ser una función impar pasa a ser una par, y el coseno de ser una par pasa a ser una impar. ¿Ok? Estas dos son raras que las vayan a ver, pero igual se las pongo por si acaso. Más que nada, si vamos a hacer una, por aquí, uno de los ejercicios, que tengo un ejercicio bastante chévere, que es, nos dan una partícula que está con un cierto ángulo de inclinación, moviéndose sobre una circunferencia y nos mandan a calcular cuál es su velocidad tangencial, su aceleración radial, todo eso. Ok, ¿hasta aquí tienen alguna duda? ¿Todos entendimos esto de la gráfica posición contratiempo? Ya. Ahora, otra cosa chévere que me olvidé de escribirles acá. La velocidad instantánea, la velocidad instantánea va a ser siempre tangente a la trayectoria de la partícula. ¿Ok? La velocidad instantánea va a ser siempre, siempre, así de lo siempre, va a ser tangente a la trayectoria de la partícula. ¿Ok? Esa velocidad instantánea va a ser siempre tangente a la trayectoria de la partícula. ¿Ya? Aquí se los va a dejar como rojo. ¿Eso qué significa? Ahora vamos a empezar un poquito a hablar de aceleración y aceleración media y aceleración instantánea. Es exactamente lo mismo, ¿ok? Va a ser exactamente lo mismo que hemos estado acá hablando,
pero vamos a aplicarlo un poquito, ¿verdad? Aceleración. ¿De qué vamos a hablar? Aceleración media e instantánea. ¿Qué es la aceleración media e instantánea? Pues como nosotros ya acabamos de definir, ¿verdad? Vamos a quitar esto, ¿ya? ¿Qué es lo que acabamos de definir? Acabamos de definir algo muy chévere, que la velocidad instantánea, ¿qué es? Es un vector que va a ser siempre tangente a la trayectoria de la partícula. ¿Eso qué significa? Que el vector de velocidad instantánea que hay en el inicio del movimiento de la partícula, en este tiempo de acá, será este vectorcito, miren. Un vector que es tangente. ¿Sí saben qué es tangente? ¿Sí saben a qué me refiero con tangencia, con vector tangente? ¿Están ahí? Sí, Ya. Todos sí saben a qué nos referimos con tangencia, con que es un vector tangente. Esto de aquí realmente sería un poquito más abajo, por aquí. Ujú. Ahí, más abajito. Ya, ya, eso. Ahí, un poquito más. Si no se acuerdan, tangencia es que la recta que usted dibuje en una curva solamente toque ese puntito. Y que si usted dibuja de aquí a acá una circunferencia o traza una recta, tenga que ser perpendicular. ¿Ok? Eso es lo que nos referimos con tangentes. Una recta que solamente toca un puntito. ¿Ya? Entonces, ahora nosotros ya definimos al vector velocidad v sub i como la velocidad instantánea en el tiempo de los 2 segundos. V ins en t sub 0 igual a 2 segundos, ¿verdad? Vamos a mantenernos con ese ejemplo. Y el vector velocidad final lo definimos como la velocidad en ese tiempo de 6 segundos, ¿verdad? La velocidad instantánea en el tiempo final igual a 6 segundos. ¿Qué no, chicos? Ya. Ahora, ¿quién me va a hablar? El señor que me va a hablar cómo cambia la velocidad en un intervalo de tiempo es la aceleración media. ¿Ok? Es la aceleración media. ¿Cómo definimos la aceleración media? Si usted se acuerda en el pre, el vector aceleración media es el vector de cambio de velocidad en el cambio de tiempo. ¿Ok? El vector cambio de velocidad en el tiempo. ¿Ya? Eso de manera gráfica, ¿qué representa? Es la resta del vector velocidad final con el vector velocidad inicial, ¿verdad? En un intervalo de tiempo. Es decir, que si usted tiene acá el vector velocidad final, ¿sí o no? Y el vector velocidad inicial, si aplicamos regla del método del polígono, ¿verdad? Si este es BF, este es el vector menos BI, ¿sí o no? Un vector negativo, si se dan cuenta, es el negativo de este vector de acá, este vectorcito de acá, que une, nos representa el vector cambio de velocidad, ¿sí o no? Y la aceleración media va a ser ese vectorcito cambio de velocidad dividido en un intervalo de tiempo, ¿sí o no? Ese sería nuestro vector aceleración media. Y ahora, aquí nosotros podemos aplicar otra vez conceptos que definimos anteriormente, como lo es la derivada, ¿verdad? Si ahora usted analiza
el cambio instantáneo. De hecho, para una siguiente clase vamos a hablar un poquito más de, de este cambio de la velocidad y de las componentes de la aceleración. Eso lo veremos en un después. Pero otra vez, si usted empieza a hablar de aceleración instantánea, a cero, ¿de quién? De otra vez, del cambio de la velocidad en el cambio de tiempo. De aquí es que se define que la aceleración instantánea es la de con respecto al tiempo, ¿ok? De aquí es que se define eso. Ahora, no es la única forma con la cual usted puede expresar la aceleración. La aceleración también se la puede expresar en función de la posición. ¿Sabían eso? O incluso la velocidad puede estar en función de la posición. La rapidez también, ¿verdad? Em, ¿Ok? Entonces, a ver. Otra cosita que tenemos que definir también, para dejarlo aquí claro, es la rapidez. ¿Ok? La rapidez instantánea, ojo, no es lo mismo que la velocidad instantánea. La rapidez es la magnitud de la velocidad instantánea. ¿Ok? La rapidez se define como la magnitud de la velocidad instantánea. ¿Ok, chicos? Es decir, que la rapidez se define como esto, el módulo de la raíz cuadrada de las componentes bx al cuadrado más by cuadrado en un instante de tiempo definido. ¿Ok? Ahora, como les decía, la aceleración también la podemos expresar en función de la posición. ¿Ok? Aquí ojo con esto. Ojo. Supongamos que estamos analizando una que nos habla acerca del movimiento en X, ¿verdad? Si esto es dB con respecto a dt, ¿qué tal si usamos un pequeño artilugio? ¿Qué tal si usted multiplica el diferencial de la posición horizontal con la posición horizontal? ¿Esto qué se vuelve? Esto no es uno, ¿sí o no, chicos? ¿Sí o no? Y ahora, ¿cuál es el pequeño truquito? Es si ordenamos un poquito esto. Si usted reordena un poquito esto, va a tener dB con respecto a dx por dx con respecto a dt. Pero mi pregunta es, dx con respecto a dt, ¿qué representa para nosotros? ¿Qué representaba la derivada de la posición con respecto al tiempo? Ojo, si usted conoce cómo cambia la velocidad con la posición, vamos a aplicar lo que tenemos acá, ¿ok? Si usted conoce cómo cambia b con la posición, usted va a aplicarlo acá. Y como les decía, ¿qué representa dx con respecto a dt? No representa la velocidad Velocidad. instantánea, chicos. Es decir, que la aceleración la podemos trabajar como ¿qué? Como la velocidad instantánea por la derivada de la velocidad con respecto a dx. ¿Y esto qué representa? La aceleración en función, por ejemplo, una posición horizontal es esa velocidad horizontal, que depende de la posición horizontal que usted le han dado, por su derivada con respecto a dx. Ustedes se han dado cuenta que en el PRE sí hemos tenido un caso en el cual han dado una aceleración en función de la posición. ¿Sí se han dado cuenta de eso? ¿Alguien recuerda alguna aceleración que haya dependido de la posición? ¿O que ustedes hayan usado alguna ecuación en el PRE?
¿Sí o no? ¿Alguien se acuerda? No, la verdad. Un ejemplo que ustedes han usado en el pre es este. Ejemplo de una aceleración que depende de la posición. ¿Usted se acuerda que la rapidez final al cuadrado es igual a la rapidez inicial al cuadrado más el doble de la aceleración por delta X? O, bueno, un ejemplo de velocidad en función de posición, por ejemplo. Miren, ejemplo. En el MRV, usted tenía esto, ¿sí o no? Si supongamos para acortarnos las cosas, supongamos que parte la partícula con velocidad de cero, ¿y usted qué llegaba? Que la rapidez final y ojo con delta de x igual a posición final menos posición inicial, y asumimos que parte de una posición cero, entonces delta de x simplemente es x y una velocidad inicial de cero también. De tal forma que la ecuación, ¿cómo les queda? Como el doble de la aceleración por la posición, ¿sí o no? Y todo esto por una raíz cuadrada. Pero si se dan cuenta que esto me dice una rapidez en función de la posición. Si se dan cuenta cómo aquí usted está usando algo que depende de la posición. Usted en el pre se ha usado ecuaciones, se ha usado una velocidad que depende de la posición. Bueno, lo que sería una rapidez, mejor dicho. ¿Sí o no? ¿Sí se dan cuenta? Es algo increíble. Nosotros ya hemos visto este tipo de cosas incluso en el pre. ¿Ok? Entonces, eh, también, si ahora usted traslada todo esto que acabamos de ver de aceleración media y aceleración instantánea en una gráfica de velocidad contra tiempo, chicos, yo les voy a decir, les voy a preguntar a ustedes. Ustedes ya tienen que, vamos a trasladar lo que vimos en posición contra tiempo en velocidad contra tiempo. ¿Ok? Si ahora nosotros trasladamos, supongamos que a usted le dan cómo cambia la posición horizontal de una partícula, por ejemplo, b de x en función del tiempo, en metros de sobre segundo, y acá el tiempo en segundos, y le dan esta gráfica, supongamos, que representa la pendiente instantánea, con lo que hemos visto ahorita. ¿Qué representa esta recta tangente? Anteriormente, ¿qué representaba la recta tangente en la posición contratiempo? A Velocidad ver. instantánea. Ajá, en posición contratiempo, la pendiente de la recta tangente representaba aquí lo voy a poner, en X versus T, ¿verdad? La recta tangente, como dijo su compañero, en un Entonces, en este intervalo caso sería de ahora tiempo. aceleración instantánea. Ajá, eso es lo que quiero decir. Si en posición contratiempo, ¿verdad? La recta tangente en un instante de tiempo representa la velocidad instantánea, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Es decir, b de x es de x con respecto a de t. En velocidad a contratiempo, ¿qué deberá representar todo esto? Ahora, si usted se acuerda en el pre, hablábamos de que la recta tangente me daba la aceleración. Es decir, que aquí usted ya no me va a decir que representa la velocidad, sino que, como dijo su compañero, trasladando lo que vimos hace un ratito, va a representar la aceleración instantánea. Es decir, que esa aceleración, esa pendiente, la recta tangente,
esta pendiente que usted tiene acá, instantáneamente en ese tiempo, es la derivada con respecto al tiempo, ¿sí o no? En esta velocidad acá, v de t, en este tiempo t, ¿sí o no? Y ahora, si definimos dos puntos, cuales usted quiera, supongamos este y este, y unimos una recta que une estos dos puntos, que representa la pendiente de esta recta que une estos dos puntos, representa la aceleración media, ¿verdad? Porque ¿qué va a hacer esto? Va a ser el cambio de la velocidad en el tiempo, ¿ok? Al igual que nosotros, supongamos que este es su tiempo t sub cero, ¿verdad? Supongamos t sub cero y acá usted tiene un tiempo t1, por ejemplo. Acá usted vuelve a formar un intervalo de tiempo, si se dan cuenta, un delta de t. Todo bonito. Y acá en cambio, ¿usted qué tiene? Una velocidad v evaluada en ese tiempo t sub cero. Y por ejemplo, acá usted tendría, voy a ponerlo acá, esta velocidad evaluada en ese tiempo t1, ¿verdad? ¿Sí se dan cuenta? Nosotros trasladamos lo que aprendimos anteriormente, pero ahora una gráfica posición contra tiempo, ¿ok? ¿Sí se dan cuenta? De aquí a acá, de aquí a acá, aquí está su intervalo delta de t y aquí está su intervalo de la velocidad. Lo mismo, ¿sí se dan cuenta? Trasladamos absolutamente los mismos conocimientos que aprendimos anteriormente en la gráfica posición contra tiempo, ¿sí o no? Pero ahora en velocidad contra tiempo, ¿ok? Ahora, ¿qué es lo que a mí me interesaría entonces? ¿Qué es lo que nosotros podemos concluir? ¿Verdad? En conclusión, ¿qué usted puede concluir de lo que acabamos de ver ahorita en esta clase? Que si usted tiene una función de la posición que depende del tiempo, y usted agarra y aplica el operador de la derivada, ¿verdad? Usted agarra y aplica este operador, esta transformación, ¿qué obtiene si usted deriva una vez la posición en función del tiempo? ¿Qué obtenemos, chicos? ¿Qué representa esa derivada? ¿Qué representa? Si usted deriva la posición en función del tiempo, obtiene la velocidad instantánea, ¿ok? Usted obtiene lo que se representa como velocidad instantánea. Usted obtiene la velocidad instantánea, ¿ok? Y si ahora usted agarra y vuelve a aplicar esta transformación, agarra y utiliza la derivada, si ahora usted deriva la velocidad en función del tiempo, ¿a dónde llegamos? A la aceleración instantánea, ¿ok? Eso es lo que quiero que sepa. ¿Y de aquí qué aprendimos? Este señor es siempre tangente a la trayectoria de la partícula. Bueno, eso ya lo dejamos anotado. La aceleración instantánea, en cambio, no siempre es tangente a la trayectoria de la partícula, porque la aceleración ocurre algo interesante, ¿verdad? Que eso lo veremos en otra clase, en movimiento curvilíneo veremos qué pasa con la aceleración. Pero esto es lo primero, lo fundamental. ¿Qué es lo que pasa si nosotros derivamos? Si usted deriva la posición, llega a la velocidad instantánea, y si deriva la velocidad instantánea, usted llega a la aceleración. Ahora, si tenemos un proceso de este tipo, mi pregunta es, ¿existe un proceso inverso? ¿Existe algo que, en cambio, si yo tengo aceleración, puedo llegar a velocidad? Si tengo velocidad, puedo llegar a posición. Si existe un proceso inverso. Sí, la antiderivada.
o lo que vamos a definir como integral. ¿Ok? Porque si se supone que ahora nosotros llegamos de un momento, de una posición, derivando, llegamos a una velocidad, volviendo a derivar a esa velocidad, llegamos a una aceleración. Debe existir algo inverso que me pueda permitir a mí encontrar la información a través de lo que me den, por ejemplo, aceleración, para yo llegar a una velocidad. O si me da una velocidad, llegar a una posición. ¿Y eso quién me lo da? Me lo da la integral. Y usted ya tuvo un poquito de contacto con la integral. ¿La integral qué será? Volvamos a agarrar por acá su gráfica de velocidad, ¿ok? ¿Se acuerdan que a nosotros nos habían dicho, no sé si se acuerdan, que en gráfica velocidad contra tiempo, el área bajo la curva tomaba un significado físico? ¿Sí se acuerdan? ¿Se acuerdan o no se Eso acuerdan no que era tomaba un aceleración. significado físico? No, el área bajo la curva de una gráfica velocidad contra tiempo. ¿Qué representa el área bajo la curva? ¿Qué tal si otra vez definimos, por ejemplo, a ver si alguien lo dice? La posición o otra cosita. Desplazamiento. Eso, el desplazamiento. ¿Qué tal si usted tiene aquí un t sub cero? Aquí tiene una velocidad en ese tiempo t sub cero y usted tiene acá esta velocidad. ¿Ok? Si no, aquí tiene usted un tiempo t final y aquí la velocidad evaluada en ese tiempo t final. El área bajo la curva, como ustedes lo están diciendo, todo esto que yo voy a pintar de rojo, ¿verdad? Todo esto de acá, todo esto, todas estas áreas bajo la curva representan el cambio de la posición, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El área bajo la curva. Y aquí vamos a hablar de ese proceso inverso, ¿ok? Si se supone que nos dieron velocidad, ¿sí o no? ¿Ya? Sabemos que la velocidad instantánea, ¿qué es? Es de x con respecto a dt, ¿sí o no? ¿Estamos o no estamos de acuerdo? Esa velocidad instantánea que depende del tiempo, ojo, miren, velocidad que depende del tiempo es de x con respecto a dt. Es decir, que si ese diferencial de tiempo usted lo manda al otro lado a multiplicar, ¿qué tiene? Tiene dx, ¿sí o no? Y ahora sí, la integral no vamos a explicar, porque la integral sí es un poquito más curiosita explicar esto. Realmente la integral definida que nosotros vamos a aplicar es, si usted agarra aquí un pequeño diferencial de tiempo, miren, y llega acá a esta velocidad, si usted agarra todos estos pequeñitos diferenciales de tiempo y hace una sumatoria, en cada partición de estas que usted tiene, si se dan cuenta cómo todo esto, al tener tantos rectangulitos, va a aproximarse un área, ¿verdad? Entonces, aquí vamos a llegar a la integral. La integral definida, ojo, si estamos en un tiempo t sub cero, ¿qué velocidad tenemos ahí? Una velocidad v sub cero, ¿verdad? Y si estamos en un tiempo final, ¿qué velocidad yo tengo ahí? Una velocidad final. Esto que yo acabo de definir, chicos, es lo que se conoce, vamos acá, es lo que ya conocemos. Y ahora, a su vez, en el tiempo t sub cero, ¿en dónde voy a estar yo? En una posición x sub cero. En un tiempo t final, en una posición x final, ¿sí o no? Y ahora aquí es lo que nosotros vamos a aplicar los límites de integración. Si yo evalúo la integral en una cota inicial de tiempo t sub cero,
¿En qué posición se va a encontrar esa cota inicial? En una cota inicial de posición x sub 0, ¿sí o no? Y ahora, si yo evalúo en un tiempo t cualquiera, ¿en dónde voy a estar? En la posición t en la que se encuentra esa partícula, ¿sí o no? En ese tiempo definido. Y esto, damas y señores, esto de acá, miren, la integral de un tiempo t sub 0, un tiempo t, de una función de la velocidad, es y nos representa, esto de acá por la ley de, por la ley de Barrow, esto de acá representa el cambio delta de x, representa el desplazamiento, ¿ok? Esto de acá es desplazamiento. Si usted resuelve esta integral, usted va a encontrar el desplazamiento. Y este desplazamiento delta x, ¿cuál va a ser? Supongamos una posición final que depende del tiempo, menos una posición inicial que usted conozca. Supongamos que usted conoce x sub 0. Entonces, esto de acá, ¿en qué se transforma? En que t sub 0 t de b de t diferencial de t es igual a la función de la posición menos x sub 0. Y esto de acá se convierte en que x sub 0 más la integral de un tiempo t sub 0 a un tiempo t de la integral de la velocidad representa la posición de la partícula. ¿Ok? Eso es lo que representa. Ya. Ahora, la distancia, en cambio, se va a definir como lo siguiente. Si ahora nosotros tomamos esto como un área 1, ojo, esto de acá voy a agarrarlo como un área 2, supongamos, y esto como un área 3. La suma, ojo, dense cuenta que esta integral de acá, si usted hace la integral de aquí hasta acá, le va a dar esto con un signo negativo, porque me está hablando del cambio de la posición delta de x. Pero si usted suma, ojo, la distancia en cambio se define, la distancia usted la va a definir como la suma de los desplazamientos o la magnitud de delta x, es decir, la suma del área 1 más el área 2 más el área 3. Y recuerden que las áreas 1, el área 2 y área 3, cuando usted me habla de áreas, las áreas son algo geométrico, es algo que son positivos, ¿ok? Esa suma de esas áreas me va a hablar de la distancia, ¿ok? Más adelante vamos a ver cómo nosotros podemos aplicar eso, ¿ya? Entonces, como les dije, la integral bajo la curva me va a hablar del desplazamiento. Y si quiero la posición va a ser x sub 0 más esa integral, ¿verdad? Eso es lo que quiero que usted aprenda. Ahora, ¿qué tal si ahora vamos a trasladar esto otra vez? ¿Verdad? Vamos a trasladar esto, en vez de ser gráfica, velocidad contra tiempo, vamos a trasladarlo a una gráfica aceleración contra tiempo. ¿Ok? Otra vez, volvamos a hacer esto en gráfica aceleración contra tiempo. Este es un tiempo t, esta es una aceleración cualquiera, perdón, sí, una aceleración cualquiera. Otra es otra gráfica. Como les dije, el área bajo la curva en gráfica, aceleración contra tiempo, ¿qué representaba físicamente, chicos? ¿Se acuerdan qué representaba el área bajo la curva de una gráfica aceleración contra tiempo? ¿Velocidad? El cambio de la velocidad. El cambio de la velocidad delta t. Ok, el cambio de la velocidad. Es decir, que si usted ahora me realizara una integral en este tiempo t sub 0, miren,
¿sí o no? Aquí está sub 0, acá está, ¿verdad? Si ahora usted me hiciera esa integral, el cambio delta b va a ser la integral del tiempo t sub 0 a t, ¿de quién? De la función de la aceleración que depende del tiempo, diferencial de tiempo. Podemos trasladar el mismo concepto que hicimos en gráfica velocidad contra tiempo, pero el significado físico cambia. ¿Sí se dan cuenta? Esto representa el cambio de la velocidad. Y asimismo, si usted quiere obtener la velocidad instantánea va a ser la velocidad inicial más la integral de t sub 0 a t de la aceleración en función del tiempo, diferencial de tiempo. ¿Ok? Eso es lo que quiero que usted tenga. Entonces, ¿qué es lo que nosotros concluimos? Que sí existe un proceso inverso en el cual nosotros podemos obtener velocidades instantáneas. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Existe un proceso inverso. ¿Cuál es su proceso inverso? La antiderivada, o en este caso una integral definida, ¿verdad? Es decir que si ahora yo tengo aceleración en función del tiempo, ¿yo a dónde puedo llegar? Si aplico una integral definida, ¿verdad? Supongamos que usted aplica aquí la integral. ¿A quién llega? Usted llega no a la velocidad, llega al cambio de la velocidad, pero a través del cambio de la velocidad, como ya vimos, usted puede llegar a la velocidad instantánea. Y si vuelve a integrar y si ahora usted agarra esa velocidad instantánea, ¿verdad? Usted puede llegar a la posición, ¿sí o no? Podemos hacer procesos inversos, ¿verdad? ¿Ya? Eso es quiero que a usted le importe. Entonces, también vamos a tener reglas en las derivadas. Pero eso lo vamos a ver en la siguiente clase, porque si no me equivoco, ustedes tienen que ahorita una clase de Hooke, ¿verdad? Entonces, miren todo esto que hemos visto. De aquí es que vienen todas esas cosas. En la siguiente clase vamos a hacer un repaso. eh, Vamos a ver de dónde salen todas esas ecuaciones típicas que usted vio en el pre, a través de aplicar la derivada, la integral. Y en la siguiente clase ya veremos las reglas de las integrales, ¿ok? ¿Ya? ¿Alguna duda que tengan hasta aquí con respecto a esto? No por ahora. Entonces, eso sería todo hasta aquí. Así que cuídense mucho, chicos. ¿Ya? Igualmente, profe.